Esta palabra no sabía qué ponerle, pero la titulé Conoce tu tiempo. ¿Por qué le puse esto? Bueno, por una simple razón, que no siempre estamos conociendo el tiempo que vivimos, porque estamos distraídos en lo que vemos, estamos distraídos en lo natural, en lo que nos toca pasar día a día, naturalmente hablando, pero no estamos viendo lo que no se ve visual con los ojos. Entonces, por eso es importante que conozcamos los tiempos que nos tocan vivir, los tiempos que vivimos. Tiempo, la palabra tiempo no solo está en la historia, digamos, como conocido como palabra usada, digamos, en la historia, como también en la Biblia, ¿verdad? Porque tiempo habla de periodo, habla de etapas. Así como lo hace la historia humana, también lo vemos en la Biblia. La Biblia habla mucho de los tiempos. Por eso es importante que esos tiempos conozcamos nosotros los tiempos que estamos viviendo. Hay tiempos que son para muchos iguales y hay tiempos personales. Los tiempos que puede haber para la humanidad, que viva la humanidad, tiempos de una nación, tiempos personales, que ya son muchas veces más cortos. Entre los tiempos de comunidad, podríamos llamarlo así, justamente tenemos el tiempo que en este momento estamos viviendo, que es la era cristiana, por ejemplo. Es un tiempo en la historia que nos toca vivir hoy a nosotros. Ese tiempo nace con el establecimiento del reino, ¿verdad? A partir de ahí empieza ese tiempo que es el que vivimos nosotros. Pero también hay tiempos personales que vivimos cada uno de nosotros, situaciones que nos tocan vivir, momentos que nos tocan vivir, que pueden ser buenos o malos. Pero no vemos el contexto espiritual de ese momento. Por eso muchas veces no podemos salir, no podemos ver la salida y no podemos encontrar la solución, porque no hemos aprendido a manejarnos en el tiempo que nos toca vivir. Hay una palabra en Eclesiastés 1:9 que dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. El verso 10 dice: ¿hay algo de qué se puede decir? He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Esta Eclesiastés habla, desde el verso 1, está hablando Salomón, habla sobre las vanidades, pero está hablando de algo natural en principio, porque habla de los sucesos que se repiten en la historia, como la lluvia, como la salida del sol. El sol sale, se muestra, se esconde, vuelve a salir, se muestra, se esconde, ¿verdad? Son sucesos que se repiten. Pero también está hablando de sucesos espirituales. En esta vemos, por eso me gustó este pasaje, cuando muestra que no hay nada nuevo debajo del sol, porque todos los sucesos o, digamos, acontecimientos que el diablo está metido, digamos, y la forma que el diablo actúa, son los mismos que se van repitiendo en la historia.
Por eso es importante que estemos atentos a cada momento que nos toca vivir. Hablando en lo espiritual, ¿no? El 10 justamente habla que dice que hay, y aquí esto es nuevo, no, dice, ya fue en los siglos que nos han precedido. Situaciones ya vividas pueden volver a suceder. Ahora, ¿por qué hago resaltar esta parte? Porque a veces nosotros nos damos cuenta que la Biblia nos enseña y nos capacita no solo a entender, sino a estar preparado para cuando las cosas sucedan. Y nos está diciendo que cosas que ya sucedieron pueden volver a suceder. Entonces debemos estar atentos a cuando esas cosas suceden. Pero si nosotros no vemos o no visualizamos lo que ya existió y cómo se obtuvo victoria, digamos, no podremos obtener victoria cuando suceda, porque desconocemos. Y eso no solo ocurre a modo de iglesia, sino también a modo personal. Muchas veces no vemos los que o no grabamos o no tenemos en cuenta las situaciones que a lo mejor le toquen vivir a otro hermano. ¿Por qué digo esto? Porque lo que le está sucediendo o le sucedió a un hermano también puede ser algo que me suceda a mí o que me va a suceder a mí. Puede ser esa acción. Por eso la Biblia habla que las cosas que se repiten en lo espiritual. Y eso me ayuda a estar preparado cuando yo aprendo cosas que a otro le suceden. Por eso son tan importantes en la iglesia los testimonios. Porque yo, digamos, por los testimonios, puedo aprender cómo puedo actuar si en algún momento me sucede lo mismo o algo similar. No solamente eso, sino que mi fe también va creciendo, sabiendo que si mi hermano tuvo la solución en Cristo, yo también la puedo tener. Amén. Yo personalmente, como experiencia personal, le puedo asegurar que para mí los testimonios que he escuchado, porque he escuchado muchos testimonios cuando yo conocí al Señor, y yo recuerdo que me concentraba en escuchar todos los testimonios. Me gustaban los testimonios, porque yo sacaba aprendizaje de esos testimonios, que con el tiempo también me fueron de bendición. Por eso es importante que nosotros le saquemos, cuando estamos en una reunión, le saquemos jugo a todo lo que se habla, a la palabra, a las canciones, porque todos son enseñanza que nuestra alma recibe. Solo es cuestión de estar atento, porque de todo tenemos que aprender, porque todo puede suceder. Entonces es importante que nosotros aprendamos a prepararnos y aprendamos a depender también de Dios, por supuesto. Vemos que cada situación, como dije antes, se repite, ¿verdad? Y nosotros vivimos hoy en la era cristiana. Es el tiempo que nos toca vivir, el tiempo amplio, el tiempo como pueblo de Dios. Y es el mejor tiempo que nos toca vivir. Porque es el tiempo de las promesas cumplidas. Es el tiempo de las profecías cumplidas. Todo lo que en el Antiguo Testamento se profetizó, todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, es lo que se cumple en este tiempo. Y nos toca vivir a nosotros la cosecha. Estamos viviendo el mejor tiempo. Solo que a veces no nos damos cuenta de este tiempo y no somos capaces
de tomar esas bendiciones. Porque estamos distraídos. No nos damos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Este es el tiempo de las bendiciones. Es el tiempo que tenemos que aprender a tomar las bendiciones. ¿Por qué digo aprender? Porque hay ciertas cosas que nosotros debemos saber para tomar esas bendiciones, evidentemente. Porque muchas de las bendiciones están condicionadas a cosas o actitudes o modo de vivir que debemos tener nosotros para poder recibirlo. Pero tenemos que saber que estamos en este tiempo. Pero también tenemos que saber que paralelamente a este tiempo de bendiciones, si podemos decirle así, a la parte buena que nos toca vivir, también nos toca este tiempo a nosotros vivir los tiempos también paralelamente o paradójicamente, no sé cómo llamarle, los más peligrosos. Porque también el mundo espiritual, enemigo de nuestras almas, se mueve con una velocidad mayor y como una, ¿cómo decir?, con unas estrategias permanentemente modificándola y cambiándola, pero que si observamos en el tiempo, veremos que son estrategias que se repiten y que podemos verla y que podemos analizarla para no caer y para salir victorioso. El tiempo lo vemos cuando en el comienzo Jesús del ministerio, no, sino después se va, que empieza la persecución, el diablo actúa de una manera brusca. Pero ahora no actúa de esa forma. En algunas ocasiones sí, en otras no. Pero luego va a repetirse lo vemos que la Biblia lo predice, esa forma brusca. Pero ahora estamos viviendo el tiempo que a veces no nos damos cuenta que es el diablo que está actuando. Y nos dejamos engañar. Y nos dejamos vencer. Que eso, bueno, lo veremos también en otra prédica, otro domingo. Pero miremos, por ejemplo, el otro pasaje, Mateo. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Esto enseñaba Jesús ya en su ministerio. Y dice, de los días de Juan el Bautista hasta ahora. Fijemos que ese hasta ahora es un tiempo extenso. No es ahora el hoy. Este ahora va desde que Juan el Bautista empezó a predicar hasta la venida de Jesucristo. Ese es el tiempo que habla de ahora. Por eso en la Biblia no todo es presente. Cuando, como en este caso, podemos decir ahora, puede ser hoy. Pero este ahora va desde la prédica de Juan el Bautista hasta la venida de Jesús. Hoy estamos viviendo ese tiempo. Pero antes de seguir con este tema, quería recordarle algo de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista es levantado, vino a predicar del arrepentimiento, ¿verdad? No sé si se acuerdan esa historia. Y empezó a predicar y a decir estas palabras: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y muchos se arrepentían y eran bautizados. Y ese momento de Juan, que es el que está testificando Jesús ahora, en esta palabra, ese movimiento de Juan es lo que nosotros hoy vulgarmente llamaríamos que Juan, podríamos decir, vino y pateó
como quien dice, pateó el hormiguero con lo que estaba haciendo. Y los demonios empezaron a activarse más a partir de ahí. Por eso digo que paralelamente a vivir los tiempos buenos, también vivimos los tiempos peligrosos. Por eso hay que estar atento. Cuando ocurre este movimiento espiritual, ¿no?, donde los demonios empezaron a increpar, vamos a llamarlo así, es justamente cuando Jesús viene, lo vemos ahí en Juan, en pasaje cuando habla de Juan el Bautista, a bautizarse y que Juan lo bautiza. ¿Recuerdan ese pasaje, esa parte? Juan bautiza a Jesús y ahí se abren los cielos y la voz de Dios que se escucha, es en definitiva quien iba a establecer el reino, ¿no? Y ahí fue cuando se despierta el mundo espiritual, porque ve venir esta situación de cambios. Y lo vemos específicamente a la reacción esta que ocurre en el mundo espiritual, en el pasaje cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, ahora y a ser tentado, dice, por el diablo. O sea que no fue un pirincho, fue directamente el diablo a tentar a Jesús. ¿Y sabe qué? Ese pasaje, si lo leemos, es exactamente la misma táctica que usó el diablo, es la misma táctica que usó con Adán en el Edén. Algo más de lo que dice Eclesiastés, que hay cosas que se van repitiendo. Por eso es importante aprender lo que la Biblia enseña, para estar preparado para cuando vemos las cosas, para que, mejor dicho, aprendamos a ver las cosas espirituales. Si uno se pone a observar ese pasaje, que ya lo buscamos para no... que es el 4 de Mateo, vemos que una de las cosas que el diablo le dice, di que esta piedra se convierta en pan. Tienta a Jesús en su necesidad, como lo hizo con Adán, en principio. Vemos la segunda que dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tus pies en piedra. Otra situación sagaz del diablo, donde el diablo lo tienta a Jesús como hizo con Adán, con media verdad y media mentira. ¿Verdad? Con Adán hizo lo mismo. La otra que le habla dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y vemos ahí no solo la actitud del diablo, de cómo enfrenta al Hijo de Dios, que en este momento era hombre. Por eso dicen, la palabra habla en el Evangelio, Jesucristo hombre, dice. Porque estaba como hombre, con las mismas debilidades nuestras, ¿no? Con las mismas necesidades nuestras. Con la única diferencia que él tenía la fortaleza de estar tomado de Dios. Por eso el consejo de Jesús siempre fue ese, que podamos aprender a tomarnos de Dios. Y acá Jesús directamente se saca de encima al diablo a través también
de la palabra de Dios, pero de la verdad de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos manejamos conforme a la palabra, el enemigo no tiene oportunidad con nosotros, ¿verdad? Por eso es importante que cuando estemos en una situación difícil, analicemos la situación del punto de vista espiritual. ¿Cuál es la fuente espiritual? ¿Cuál es el problema espiritual? Pedir consejo respecto a eso para poder atacar el problema de la misma manera, a través de lo que dice la palabra de Dios. Si no, nunca vamos a obtener victoria. Por eso es importante ir viendo los tiempos y vemos cómo cuando Jesús empieza el ministerio, también emplea la misma palabra que Juan: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Con la única diferencia que antes era Juan el que estaba anunciando lo que iba a ser otro. En cambio acá Jesús anuncia lo que él va a hacer. Y esto es, en el mundo espiritual, una declaración de guerra a Satanás. Lisa y llanamente, esta fue una declaración de guerra. Y este es el tiempo que vivimos nosotros, un tiempo de guerra. Es el mismo tiempo que empezó en esa época. Estamos viviendo ese tiempo de guerra. Y nosotros no nos damos cuenta del tiempo que vivimos, por eso cometemos tantos errores, podríamos decir, y tantas situaciones que no podemos solucionar. Porque no lo estamos analizando con esta óptica, en el tiempo que estamos viviendo. Porque según los tiempos que yo vivo, es la forma que debo actuar. Si estoy viviendo un tiempo de guerra, y tengo que actuar como una guerra, usando las armas y las estrategias que necesito para combatir. No hay otra forma. Y ese es el error que muchas veces estamos cometiendo. Por eso es que no salimos de los problemas que estamos. Porque todo y la mayoría de los problemas, por decirlo más sencillo, son producto de esta guerra. Fijémonos el pasaje, para ser más claro, de Mateo 10:34. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Jesús mismo nos está diciendo que Él está haciendo la guerra. Y no vino a traer paz, sino que declaró la guerra al diablo. Y eso es algo que quizás no podemos entender porque no estamos viendo el mundo espiritual. A ver si nos ubicamos físicamente. Vamos a hablar. Existía un reino, que era el reino del diablo. Lo vemos en el pasaje de la tentación a Jesús. Que el dueño de ese reino era Satanás, que estaba establecido en esta tierra. Y lo podemos asegurar porque la palabra misma lo dice. Cuando Satanás le dice a Jesús que si postrado le adorare, todos estos reinos se lo daría, él estaba diciendo: yo soy el dueño. Yo hago lo que quiero y te doy si querés. Jesús no le dijo: sos un mentiroso. No es tuyo. No, porque Jesús sabía que los reinos le pertenecían a Satanás.
porque Él se lo quitó a Adán. Y cuando el enemigo, el diablo, que Dios le declara, Jesús le declara la guerra, porque quería venir a establecer el reino de los cielos, si lo graficamos materialmente es como las películas, ¿no? Cuando un rey viene a tomar o a poseer una ciudad, otro reino. ¿Ustedes se creen que el dueño de ese reino se va a quedar con los brazos cruzados y no va a hacer nada? Que va a decir, sí, pase, tranquilo, llévese todo. No. Y ahí es donde nos equivocamos en nuestro proceder, cuando no entendemos que estamos en una batalla, y una batalla contra el diablo, no contra las personas. Por eso muchas de las cosas que hacemos y las cosas que no logramos es porque estamos enfocando mal. No estamos actuando en tiempo de guerra. Por eso es que no nos damos cuenta. Fíjense que acá la palabra nos dice, Jesús mismo nos está diciendo que Él no vino a traer paz, sino al decir la espada está hablando de guerra, de corte, de separación. Él vino a establecer un reino. ¿Y de dónde iba a sacar las personas si no es del otro reino? Y cuando habla de por qué he venido a poner disensión entre el hombre y el padre, la hija y la madre, la nuera y la suegra, está hablando de luchas entre lo que suponemos que debe haber unidad, división en lo que realmente nosotros entendemos por naturaleza que tendría que haber unidad. Está hablando de las cosas que la tenemos al lado, de la gente que nos rodea, con las cuales convivimos. Es donde se produce el problema y la división. Pero esa es la pelea que hace el diablo. No es que Jesús vino a traer división, sino que Él vino a establecer la verdad y un reino, y Satanás iba a encargar de que eso no ocurriera. ¿Y cómo lo iba a hacer? ¿Cuál era la estrategia que está mostrando Jesús acá? Es enfrentar a lo que estamos al lado, uno con otro. Es tratar de que el otro no pueda hacer lo que Dios dice que debe hacer. Por eso yo lo invito el domingo que viene, porque vamos a hablar de esta estrategia del diablo. Pues si no se va a hacer muy extenso. Pero ahí vemos que debemos aprender el tiempo que vivimos para usar la estrategia que necesitamos para que en este tiempo de guerra podamos salir victoriosos. Amén. Pero primero tenemos que saber cómo está luchando el diablo, cómo debemos enfrentarlo. Amén. Pero vemos que en la palabra de Dios está todo. En la palabra de Dios podemos encontrar todo lo que necesitamos saber. El punto está que muchas veces nosotros no hacemos lo que debemos hacer, porque Dios ya lo estableció. Cuando una de las cosas que la palabra nos plantea en cuanto a esta guerra es, o nos prepara para enfrentar a través de un pasaje que nos muestra cómo debemos estar equipados, que es el pasaje de Efesios 6:10, que habla de la armadura, ¿verdad? Si nosotros vemos ese pasaje nos damos cuenta
de cómo debemos estar preparados para enfrentar esta batalla. El problema es que como no sabemos enfrentar una batalla espiritual, solo lo hacemos nosotros al no ver, no podemos plantear una batalla física, es que muchas veces nos distraemos y no actuamos como debemos actuar. La palabra nos enseña de cómo debemos estar para poder vencer al diablo. ¿Cuál es la forma de ataque que tenemos para esta batalla? Y ahí cuando habla de la armadura nos da una idea. Si vemos, no se la di porque era para mostrarlo nomás rápidamente, así no perdemos tiempo. Dice en Efesios 9:10, cuando habla de la armadura, da característica que la armadura tiene, hablando de la armadura de un guerrero, ¿no?, de la antigüedad. Característica que la armadura tiene que representa lo que nosotros, cómo debemos ser nosotros en esta tierra para enfrentar al diablo en lo espiritual. Como defensa y como ataque. ¿Y cuáles son las cosas que debemos tener? No voy a desarrollar todo esto porque es extenso y sería motivo de otra prédica. Pero hay varias palabras que podemos rescatar a tener en cuenta de cómo debemos ser y cómo debemos actuar para poder tener victoria en esta batalla. Y acá no habla palabras como verdad, justicia, evangelio de paz, fe, salvación y la espada. Entonces este pasaje va nombrando, según la parte de la armadura que nombra, estas palabras, que es en realidad lo que nosotros que espiritualmente necesitamos para combatir. La verdad habla que debemos andar en verdad. Cuando yo no ando en verdad en mi vida, es como que le estoy dando lugar al diablo para que me clave una daga. Estamos hablando de áreas de defensa en este caso. La mayoría son como defensa, hay un solo ataque que tenemos, que es la espada. O sea que esto no necesitamos andar repartiendo hachazos por todos lados. Simplemente hay que moverse en verdad. El otro que habla, cuando habla de la coraza, habla de justicia. Nos manda a que debemos ser justos. Debemos aprender a dividir y a separar. La justicia de Dios es separar lo bueno de lo malo. Tengo que entender lo que está bien y lo que está mal. El problema es que si yo no ando en la verdad y no entiendo esta verdad de Dios, no puedo separar lo bueno de lo malo. No puedo obtener esta justicia de Dios. No puedo ser justo. Porque no es justo conforme a la justicia humana, sino justo conforme a la justicia de Dios. Amén. Porque vemos que el humano no sabe hacer justicia. La única justicia verdadera es la justicia de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a que en nosotros salga lo malo. A eso se refiere el ser justo. Que nuestra forma de manejarnos, de caminar y de movernos y de ver, tiene que ser a través de lo bueno de Dios, lo que Dios marca en su palabra. Cuando habla de el calzado de los pies, habla del evangelio de paz. Que al hablar de calzado está hablando de las piernas, que es el que produce el caminar, ¿no? Entonces, el mover nuestro en esta tierra
en lo humano, tiene que estar apoyado en el Evangelio de paz. Debemos caminar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que reflejar la palabra de Dios. Nuestras conductas tienen que ser conforme a la palabra de Dios. Donde de esa manera nosotros dejamos todo afuera, todo lo que sea agresividad, todo lo que sea esa cosa de maldad, sino habla del Evangelio de paz. Estas son armas que quizás nosotros, o defensa, que nosotros veamos como algo tonto, porque lo vemos desde el punto de vista humano. Nuestra mirada visual, nuestra mente carnal. Pero nosotros al hacer esto, la defensa está en Dios, porque hay leyes espirituales que el diablo las conoce. Y el diablo no puede ir en contra de esas leyes espirituales. Porque ir en contra de esas leyes espirituales es enfrentarse a Dios y sabe que con Dios no puede vencer. Por eso él busca vencer a Dios a través de nosotros. Porque el diablo no puede enfrentar a Dios. No puede. Lo vemos como en Job, por ejemplo. Podía ir en contra de Job el diablo. Si leemos los pasajes de Job, vemos cuando el diablo recorre la tierra, dice y va y se presenta a Dios y le dice: ¿dónde estuviste? Estuve recorriendo la tierra, viste a mi siervo Job, tan justo y bueno y demás, y todos los atributos que Job tenía. Esos atributos que Job tenía son los mismos que está marcando la armadura de Dios. Y el diablo no lo podía tocar, porque Job tenía esta armadura. Por eso el diablo le dice a Dios: sí, pero si tú le sacas, va a ver si no te... Y bueno, conocen la historia y si no, léala. Todo lo que le pasa después a Job cuando empezó a no tener esta armadura. ¿A qué voy con esto? Es que entendamos que si nosotros tenemos esta armadura, no hay diablo que nos vence. Escudo de la fe. Y dice, y el yelmo de la salvación. La fe es un arma importante, pues porque es creerle a Dios, si no toda nuestra armadura se diluye. Ahora la salvación también es algo que parece tan liviano, pero es importante. Porque una de las armas que tiene el enemigo, vamos a adelantar algo de la próxima prédica, pero una de las armas que tiene el enemigo es la duda. Es hacerte creer que no sos salvo, que Dios no te perdona, que Dios no te tiene en cuenta, que vos no sos nada. Entonces eso hace que nosotros bajemos la guardia, dejemos la armadura y el diablo hace lo que quiere. Por eso es importante que yo tengan claro que si yo entrego mi vida a Jesús, si yo le pido perdón por mis pecados, si yo me arrepiento de mis pecados y reconozco que Él murió en la cruz por mí y me hizo salvo a través de la cruz, libre de todo pecado, y yo creo en esa realidad y me mantengo en esa salvación, esa es una defensa, que es la que pide en esta armadura. Tener el concepto claro en nuestra mente, por eso el yelmo, de la salvación acá, en la mente. Porque la mente, donde Satanás trabaja. El taller de Satanás es la mente. Si Satanás no toma la mente, nos destruye. Y nos hace hacer las cosas que no tenemos que hacer. Por eso es tan importante este yelmo. El yelmo es el sombrero de hierro que
tenían las armaduras, ¿no? Y después habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que justamente es elemento de ataque. ¿Qué hizo Jesús? Con la palabra venció al diablo, cuando le decía la contra de lo que el diablo le decía. Ese es el ataque, el único ataque nuestro, con la palabra de Dios, cuando nos referimos al mundo espiritual. Amén. Cuando nosotros vivimos con esta armadura está más hacia las personas, digamos, a lo que vemos. Es que nosotros expresamos todo eso que hay en nosotros al caminar. Pero cuando se trata de espada, es directamente a los demonios. Cuando hablamos sobre la palabra de Dios. Amén. Vemos que está la defensa, está la forma en que Dios quiere que nos manejemos. Por eso cuando habla el pasaje, volvemos al pasaje inicial, el 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Este es el punto clave de Jesús, que vino a establecer el reino y se produce la guerra. Por eso sufre violencias el reino de Dios. Sufre esta presión, estos ataques del enemigo, esta lucha sin cuartel que está establecida ya en el mundo espiritual. Y cuando habla de violento, los violentos lo arrebatan, suena media fea esa palabra violento, parece no bíblica, digamos, pero está referida a que nuestra forma de movernos contra el mundo espiritual del enemigo tiene que ser de la misma característica en cuanto a fuerza se refiere que el enemigo está haciendo contra nosotros, ¿no? Por ejemplo, a ver, le voy a pedir, porque se hace tarde, después seguimos, pero vamos a hacer esta última parte. A ver, Ulises, vení un poquito. Vamos a hacer algo para que nos entendamos mejor. Eugenio, vení un poquito. Vamos a graficar algo que quiero hacer. Vamos a hacer un ejemplo, algo gráfico. De este lado, vamos a hablar, o mejor dicho, empecemos por este. Cuando la palabra dice que el reino sufre violencia, ¿no? Vamos a suponer que de este lado, el que ofrece la violencia. Y de este lado, el violento que tiene que arrebatarlo al reino de Dios. Él lo empuja y si él cede, se va alejando del reino. Ahora, para que él arrebate el reino, tiene que igualar esa fuerza, como mínimo, y de avanzar más que esa fuerza, ¿ok? Entonces, fuerza. Ahora, empuje. Ahí la dejo, ahí está. La idea es que vean justamente el significado de esta violencia. Es ejercer la misma presión en lo espiritual y mayor aún para poder lograr entrar al reino y ser parte de ese reino. Inclusive estando en ese reino tenemos muchas veces estas dificultades que tenemos que ir solucionando paso a paso. Amén. Ahora vamos a ir terminando porque se nos está haciendo tarde.
Una última cosa y la seguimos la semana que viene. Esta violencia que sufre el reino puede estar individualmente hablando ahora como persona, ya sea por situaciones que nos toquen vivir, ¿verdad? Situaciones que nos toquen vivir, es la presión que ejerce el diablo en nuestra vida, ya sea con situaciones o por sucesos con otra persona. Son la estrategia que en este tiempo el diablo emplea. Y eso lo vamos a ver el domingo que viene. Así que yo lo voy a esperar el domingo que viene para que podamos ver estas situaciones que hacen a la violencia del diablo. ¿Cuál es esa violencia que el diablo está ejerciendo para que nosotros no tomemos el reino de Dios? Amén. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor. Te pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, que tú nos abras los ojos, la mente, el corazón, que podamos sentir, oh Dios, que tú eres grande y poderoso y que realmente ejerciendo tu palabra, ejerciendo lo que tú nos haces ver, Señor, y que tu poder es por sobre todas las cosas. Ayúdanos para que podamos tomarnos de ti, para poder entender, para poder ver con claridad este tiempo que nos toca vivir, para poder enfrentarlo y obtener la victoria. Esta victoria que tú ya has ganado en la cruz de Calvario, Señor. Por eso te damos gracias por ello y te pedimos que tú nos abras los ojos, que nos abra el entendimiento y que realmente podamos ver tu mano y ver también las maquinaciones del enemigo. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos. Amén. Amén.